Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen Buen día. día. Muy buenos días. Bueno, no se me cumplió. Ayer cerré el programa a las 12 saludando a la gente y diciendo, bueno, ojalá que no haya muchas noticias hoy. No porque veníamos con días intensos, pero no. Sigue habiendo, siguen sucediéndose novedades en temas que a priori son distintos o son, nada, van en páginas distintas del diario, pero que siguen de alguna manera siendo el mismo, porque cuando hablamos del juicio político a la Corte, cuando hablamos de la investigación del intento de asesinato y atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner, cuando hablamos de lo que está pasando en Brasil, cuando hablamos de integración regional y la CELAC, parecieran ser como distintas caras de un mismo prisma, como distintos elementos que constituyen un único relato, una única historia, cuyo, no sé si final, porque son historias en realidad que siguen andando, nunca terminan, pero que tiene un mojón importante en octubre, en las elecciones, y todo parece confluir en ese sentido, tanto lo regional como lo judicial, como lo político, y creo que ese entrevere es parte de lo que hace también más difícil analizar todo y ver o tratar de ver para dónde puede seguir disparado todo esto. No sé cómo lo ven. Sí, es la misma lógica de una derecha que ha acuñado un sistema, bueno, se le denominó lawfare, o como quieran llamarle, que se va volviendo cada vez más violento. Fíjate, el recorrido de Lula, que estuvo años preso, salió, ganó la elección, y ahora ¿qué hace eso? Ese odio que fue incubado durante tanto tiempo. Bueno, fue esta zonada, pueblada, busca directamente de un golpe, de romper todo, ¿no? Es lógico asociarlo porque es todo parte de la misma efervescencia violenta que va buscando la derecha instalar en toda la región, ¿no? La propia Cristina, cuando anunció ahora la recusación a Capuchetti, tuiteó en épocas de derechas violentas, ¿no? Haciendo alusión claramente también a lo que pasó en Brasil. Sí. Sí, creo que la gran incógnita a todo esto es hasta dónde va a llegar, digamos, cuál va a ser el límite, cuándo se le va a poner un freno a esa escalada de violencia que realmente yo cada vez que pienso en eso siempre me acuerdo de algo que decía el Chivo Rossi, que cuando se batió la 125 él recibía amenazas, creo que le habían roto el auto. Le crearon huevos allá. Y que él en ese momento dijo, no voy a hacer la denuncia porque es tirar más leña al fuego. Y dice, hoy me arrepiento, tendría que haber hecho algo porque empezaba una escalada de violencia. Por lo tanto, estamos hablando de que van mínimo 14 años de pum, 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 pum. Es un proceso largo, con mucha paciencia, que han tenido desde un sector y que derivó en intento de golpe de Estado y en dos gatillazos en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. La gran incógnita, que creo que nadie sabe, es hasta dónde va a llegar, si este es el punto final o si todavía queda más violencia guardada por ahí. Sí, tal vez en ese mismo recorrido y sin teorizar demasiado, algunas etapas se fueron dando, ¿no? Y me parece que la etapa actual es ya, bueno, directamente esto que decíamos, ¿no? Mostrar una Cristina que lo mira a Manieto a la cara y le dice conmigo no, o vamos mano a mano, digo, me saco la capa de los fueros. También visibilización de los poderes reales en cuanto a mafias, pero con nombre, apellido, en qué juzgado actúan, cómo te afectan tu vida democrática, pero también tu vida cotidiana. Y me parece que hay como también ya un punto de tensión, de polarización, si se quiere, mucho más explícito que antes, y eso también te pone en otras condiciones a jugar o a disputar. Pienso, en 2015 fuimos a una elección en la que sí, eran los malos, eran los que querían otro proyecto. Bueno, ahora ya sabemos qué proyecto quieren, qué pueden hacer y cómo pueden empeorar eso que hicieron, porque es lo que nos plantearon en el libro de Mauricio, básicamente. Y que justamente, digo, puede llegar a esto, puede llegar a intentar destruirte las instituciones si perdiste una elección, o puede llegar a, por querer terminar un gobierno, matar a la vicepresidenta. Sí, la respuesta en todo caso a la pregunta que hace Carla, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde va a llegar esto,
creo que a esta altura del partido está claro que van a llegar hasta donde los dejen, que no van a parar solos, porque se fueron cruzando límite tras límite cuando fue, me acuerdo, la noche que fue el atentado contra Cristina. Muchos dijimos, bueno, acá hay un límite. De hecho, Sí. los senadores se juntaron todos rápidamente, que emitieron un comunicado. A las 12 horas ya decíamos, acá hay algo. ¿Viste? Hay gente que lo está relativizando. Bullrich no dijo nada. Macri se está haciendo el boludo. Pasó un mes y estaba claro que la investigación estaba siendo boicoteada. Bueno, menos de un mes, lo del teléfono, que fue Inmediato. inmediatamente. Sí. Y ahora, ya más de 3 meses más tarde, más de 100 días más tarde, con una investigación que se sigue postergando, ¿no? Hubo Pero es en ese peor. sentido novedades con lo de Carrizo. Claro, tendrían que haber ampliado la indagatoria de Carrizo en el día de hoy y eso se postergó para el 31 de enero. Le hizo un planteo el abogado de Carrizo, Marano, de vuelta, ¿no? Vinculado. El mismo que pidió que pase a Comodoro Pi la causa contra Robles. El mismo que era asesor de un senador de Cambiemos en la Bicameral de Inteligencia, el mismo actor. Y bueno, se postergó. No logró hay su apuro, cometido. tranqui. No, pero es peor, digo, ahí, porque quien está, y lo contaba hoy Franco, subrogando a Capuchetti, es Ercolini, es quien benefició a Manieto en papel prensa, es quien viajó a la voz escondida y Cristina le contestó, conmigo no, cuando la condenaron. Digo, ¿hasta dónde pueden ir? Tiene no solamente el límite que le podemos poner en lo social, sino también un techo que lamentablemente está en el Poder Judicial. Sí, yo más que en lo social, en lo político, creo. Por lo menos lo que hemos visto Sí. en Estados Unidos después del 6 de enero y estamos viendo ahora en Brasil, es que la manera de frenar este tipo de cuestiones es con un intento, un scrum muy amplio de políticos de todo el arco que se quieran separar, distinguir de estas acciones violentas, algo en lo que en la Argentina tenemos un gran déficit, junto con sectores del establishment que dicen, che, esto no le conviene a nadie. Cosa que en la Argentina también está costando encontrar. Por eso también me preocupa, porque me da la sensación, y espero estar equivocado, de que si acá eventualmente, en enero del año que viene, porque además estas cosas vieron que pasan siempre para las mismas fechas, como decía creo que Mark Twain, la historia no se repite pero rima. Yo no sé si en la Argentina, si pasara algo similar, habría una reacción tan cerrada como estamos viendo en Brasil, donde ayer, por ejemplo, Lula juntó a los 27 gobernadores, incluyendo a tipos muy bolsonaristas. Muy bolsonaristas, como si yo te dijera que Bullrich fuera gobernador en la Argentina y se mostrara al lado de Alberto después de del ataque contra Cristina. Impensable. Entonces, a mí me preocupa un poco eso, de que siento que en la Argentina todavía los anticuerpos contra este tipo de ultraderecha que está instaladísima y que tiene tomadas las instituciones, no están. Sí, estoy viendo que hay como mucho, digamos, nos estamos recostando mucho en la única salida de todo esto es la movilización popular, ¿no? Y estoy de acuerdo con el factor transformador y de impulso de la movilización popular y me parece completamente necesaria e imprescindible y que haya un vínculo, un diálogo entre la dirigencia política y esa movilización popular. Ahora bien, concentrarnos solamente en que la única salida es la movilización popular. ¿Qué pasa con esto que vos decís, ¿no? Con la pata política, que es la que, a fin de cuentas, después termina ejecutando en políticas públicas, en acuerdos, en transformaciones en el Congreso de la Nación, en reforma constitucional, en reforma del Poder Judicial. Bueno, todo eso pareciera como que ya se toma como imposible. Entonces, la única forma es estar en las calles. Reitero, me parece importantísimo, pero me parece que está faltando la reacción de la dirigencia. Y coincido en esa preocupación que tenés vos, tuvimos muchas señales de alarma y nunca hubo una respuesta institucional que mostrara la misma preocupación que tiene uno de cómo va a seguir este país si no se respetan las instituciones. Yo hoy hablaba con juristas brasileños consultando un poco la situación allí y me decían que el análisis que estaban haciendo era que Lula, a partir de esta reunión y de cómo se acomodaron las cosas, lo ven que puede salir más fortalecido Es una de todo posibilidad. este escenario. Ahora, por otro lado me pregunto, yendo para atrás, ¿qué pasó cuando Cristina decidió que sea Alberto el que encabece la fórmula presidencial y ella no? Pensando en que iba a ser ingobernable quizás lo que viniera si ella estaba al mando, ¿no? Entonces, ¿qué vio, no? Para poder o tomar esa decisión, digo, ¿qué avisoró? ¿Qué estaba viendo? Bueno, yo creo que un poco de todo lo que estamos contando acá, digo, ¿qué pasa en la Argentina
en el nivel de relaciones a nivel político, si existe la posibilidad de hacer lo que hizo Lula en Brasil o no. Y parece difícil, ¿no? Y aún así, y es interesante pensar en un Lula que quede empoderado después de esto, porque lo que vimos en las primeras horas después del golpe fue un Lula bastante, a ver, no moderado en sus dichos, porque apuntó contra Bolsonaro, lo llamó genocida, pero que mostró ciertos límites en cuanto al poder que él tenía para hacer algo al respecto. Y si se fijan, las medidas más fuertes las tomó el Supremo Tribunal, no las tomó el Poder Ejecutivo. Y esto es algo que creo que hay que prestarle atención también. Lula, recién electo, con pocos días, con una ratificación en las urnas muy reciente, y ante un acto claramente insurreccional contra el orden y reconocido así por la comunidad internacional, por el establishment brasileño. Uno leía los diarios de Brasil, incluso los más pro-establishment, y hablan de golpe, hablan de terrorismo, muy distinto que lo de acá. Y aún así, Lula, ¿qué hizo? Juntó respaldo para poner detrás de sí a los tres poderes del Estado, a todos los gobernadores y demás, y dejó que las medidas más duras, más fuertes, las tome otro. Lo cual habla también de que Lula también ve un límite a su poder, a su capacidad, y que hay una tensión que si se esfuerza mucho puede terminar rompiendo el frágil orden que logró en su armado político, en su campaña y ahora en el gobierno. Sí, yo siempre vi también un tono, ¿no?, que buscó imponer como de calma, ¿no? Sale a hablar todo el tiempo y se muestra contemporáneo. Voy a volver con la misma palabra. Contemplativo. Contemporizador también. Contemporizador. Ahí está lo que quería decir. Desde hoy a la mañana, no me salía. Siempre buscando como tranquilizar, ¿no? Como que vuelva todo el agua a su cauce. Y yo pensaba en todas estas causas que iniciaron, que en la búsqueda decía de ver quiénes eran los que habían financiado esto, organizado, quiénes eran los líderes políticos. Pero es la misma justicia que tiene que investigar esto que lo puso preso a él, ¿no? Sí. Más allá de que hay sectores que después mostraron de la justicia que se regían por las leyes, hay que ver cómo avanza esto. Bolsonaro ya se mostraba dolorido en la camilla, hasta dónde llega, ¿no? Porque hay que tenerle desconfianza a esta justicia de Brasil, que avance y que trabaje para desarticular toda esta ofensiva contra el gobierno de Lula. Me parece que eso va a ser clave, ¿no?, en este gobierno que tiene una semana. Mirá lo que tienen que afrontar, ¿no? Es que es el mismo Superior Tribunal de Justicia que también lo beneficia y lo ayuda a Lula, ¿no? También cuando desarma todo el armado político y judicial que se había armado en contra de él. Digo, ahí hubo una decisión muy importante también de ese tribunal, y la insurrección también fue contra ese tribunal. Digo, no solo fue contra la Casa de Gobierno, sino también contra el Congreso y el Tribunal Superior. Ayer leíamos los tuits de Francisco Sánchez, diputado de Juntos por el Cambio de Neuquén, el mismo que había pedido la pena de muerte para Cristina una semana antes de que traten de matarla. Yo digo que es el inconsciente del PRO, ¿no? El que dice lo que otros no. Y él escribía muy claro, dice, el golpista acá es el Tribunal de Justicia que permitió a Lula competir y Lula que hizo fraude en las elecciones. Claro. Sí, es esta cosa de dar vuelta permanentemente todo, ya no de tener una doble vara, sino de romper todas las varas para que nada se pueda comparar con nada o todo con todo, y generar tal grado de confusión y de angustia en la sociedad que después acepten cualquier salida que prometa, ¿no?, algo de orden. Que hay un sector de la dirigencia, tipo Milei, Patricia Bullrich, Macri, que ven que su línea es esa, ¿no? Todo el tiempo del fleje para el otro lado, podríamos decir, coqueteando con la antidemocracia todo el tiempo, que eso es lo que le garpa en este momento, ¿no? Ellos como que están por fuera de la política, la de la casta de Milei, y qué es eso, ¿no? Es jugar con la antidemocracia todo el tiempo. Sí, lo que sigue siendo como un poco complejo de comprender es podrían hacer lo mismo sin necesitar entrar en cargos públicos, ¿no? Digo, sin necesitar ocupar una banca en el Congreso, etcétera. Sin embargo, es como que golpean la puerta para pedir permiso y desde adentro, con la misma institución a la que le desconocen legitimidad, intentan
tener algún tipo de implicancia, incidencia, más allá de que Milei pasó más tiempo en la tele que en el Congreso, digo, después efectivamente Sí, su pero poder forma no- parte del poder político y Claro. de la casta, digamos. Sí, digo, Bueno, ejemplos no de la olvidemos- democracia, perdón, más emblemáticos de esto, ¿no? De rompo todo, pero después quiero ir ahí adentro, fueron Bussi, gobernador de Tucumán, Luis Abelardo Patti, intentando también, digo, fue intendente y después quiso ser diputado. Digo, hay algo ahí en donde de alguna manera también se perdió una institucionalidad. Bolsonaro saltó a la fama en el año 2016 durante el impeachment y el golpe institucional contra Dilma, pero era diputado ininterrumpidamente desde el 94, si no me equivoco. O sea, él venía mamando de la teta del Estado por 2 décadas cuando decidió pegar el salto a la fama con un discurso con un discurso Claro, pero es que además- antisistema. Pero porque también el mundo fue virando hacia Sí. eso. Yo justo ayer charlaba con alguien y recordábamos un episodio que quizás ahora quedó lejísimo, pero en el año 1999, un político austríaco llamado Jörg Haider, que era un gobernador de una provincia de Austria, con un partido de ultraderecha sale segundo en las elecciones, se alía con el tercero para formar gobierno en un sistema parlamentario y accede por primera vez un partido de ultraderecha en Europa después de la Segunda Guerra a una coalición de gobierno. El quilombo que se armó. 14 partidos de países de la Unión Europea tomaron sanciones contra Austria. El tipo no pudo asumir como canciller y tuvo que dar un paso al costado y gobernar desde las sombras a través de otro porque no lo dejaban justamente asumir. Pasaron menos de 25 años y ahora eso está absolutamente normalizado. De hecho, vos comparás a Haider con Víctor Orbán, con Donald Trump, con Jair Bolsonaro o con Patricia Bullrich y parece un moderado. Más moderado, Y parece un sí, sí. moderado. Sí, sí, totalmente. No, y en todos los países de Europa hay una fuerza de ultraderecha fuerte, Sí. ¿no? Algunos, bueno, en algunos en el gobierno y otros ahí nomás, en Francia cada vez más. Es que ahí creo que ahí, cuando vemos lo que llamamos lawfare más mafia, más ultraderechas, en realidad son 3 fenómenos superpuestos, donde hay un fenómeno local que es la mafia argentina, sí, que es los que vimos en los Huemules, Mañeto, ciertos jueces y demás que tienen un negocio, un kiosco del tamaño de un país, pero ¿sí? El lawfare, si se quiere, como estrategia regional de utilización de los medios y la justicia para combatir a gobiernos de centroizquierda, populares, de izquierda, como quieran llamarlos. Y el crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo, o por lo menos en todo Occidente, que es un fenómeno que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y que en realidad tiene que ver con el enorme crecimiento de la desigualdad que hemos visto en las últimas 3, 4 décadas, desde las reformas neoliberales, o primero liberales con Thatcher y luego desde la caída del muro, que hacen que hoy tengas un mundo más desigual que nunca. Y que fue un mundo que llegó a esos niveles de desigualdad transitando democracias que además las vendían como ejemplares en Europa y en Estados Unidos. Entonces es lógico que gente que vivió toda su vida bajo esas democracias y vive cada vez peor, diga, che, a lo mejor hay que probar con otro método. Si la democracia no le sirve a la gente va a terminar descartando la democracia. Tarde o temprano, esto es así. No hay un compromiso moral de las sociedades y los pueblos con la democracia. Lo que hubo durante algunas décadas fue una transacción en la cual los más poderosos daban un poco más para evitar que venga el comunismo, porque en realidad todo el estado de bienestar fue eso, a cambio de que los menos poderosos tuvieran una vida un poco mejor que la que tenían antes y no se rebelaran contra ese sistema establecido. Ese pacto tácito está absolutamente roto, porque a los de abajo ya no les alcanza y porque los de arriba hoy tienen mecanismos mucho más efectivos y crueles para evitar algún tipo de rebelión o algún tipo de subversión al orden establecido. Entonces hay un problema global ahí también subyacente, además de la mafia que tenemos acá y además del lawfare que se estableció en la región durante los años. Y la mezcla de esos 3 factores es lo que genera este cóctel tan explosivo, me parece. Cristina habla mucho de este tema de la desilusión democrática, ¿no? Ujú. De la gente que no ve Exacto. su situación, que mejore con este sistema y que entonces, bueno, cada vez le da menos importancia a los que, bueno, yo viví la dictadura y, bueno, la recuperación democrática fue en ese momento la primavera que vivimos y la valoramos tanto y siempre ir a votar fue un acto, un día festivo
y hoy los chicos ya medios que le dejó de interesar y le da lo mismo, ¿no? Yo el fin de semana hablé con sociólogo Gabriel Bomaro, que hicieron un estudio a propósito de, bueno, ellos ven hoy el clivaje que existe en la sociedad argentina, más allá de las diferencias de clases, de ingresos, de empleos que tenga, que obviamente hay diferencias políticas entre clases según tu ingreso y según tu empleo, pero hoy el mayor clivaje es entre los menores de 24 años y el resto de la sociedad. Es la principal diferencia. Y él interpretaba que es porque esos jóvenes vienen de varios años de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, de precarización laboral, etcétera, etcétera. Y hoy es otra, ¿no? Los pibes están todo el día viendo cómo se la rebuscan, las salidas que tienes es el Uber, el trabajo precarizado totalmente, y bueno, y la bronca que expresa Milei con el sistema, que a ellos no le da nada, es donde se ven expresados, aunque vean que lo que propone Milei irá contra sus propias, en muchos casos, contra sus propias posibilidades, ¿no? Pero bueno. Pero imagínate, vamos 7 años, ¿no? 4 de macrismo, 3 de este gobierno, donde uno no ha visto una mejora sustancial para nada. Claro, el que hoy tiene 24 tenía 17 cuando empezó aún más dura la comparación. Quien hoy ya puede votar con 16 años tenía 9. Claro. O sea, que no hay chance de que haya vivido y tenga algún tipo de recuerdo de lo que fue en su momento la transformación del kirchnerismo, el poder tener 2 aires acondicionados, el irse de vacaciones, el comprarse ropa. No hay forma de que los que hoy se están ingresando en el sistema democrático para votar tengan ese recuerdo. Pero por eso también se carga de tanto simbolismo este año. Cuando Cristina convoca al 24 de marzo, a 40 años de la recuperación de la democracia, es algo que no, con la excepción de que no es la fecha exacta, por supuesto, no es menor que ella ponga la palabra democracia en todo eso, y que lo destaque como tal, y tampoco es menor, me parece, la articulación que después se empezó a ver con la decisión finalmente del Poder Ejecutivo de convocar o de pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, porque ahí sí tenés una articulación entre el simbolismo de la recuperación de la democracia, la acción política, porque vas a tener unos 2 meses de debate intenso en el Congreso de la Nación, y después de eso, la fuerte movilización popular que podría llegar en el momento en que sean necesarios los 2/3 de los votos, ¿no? Si se llega a dar ese escenario. Entonces ahí sí tenés como una articulación, un caminito política, movilización y simbolismo que por ahí genera algo. Sí, igual para hacer énfasis o reforzar lo que decías vos de, ¿no? Que cuán inútil se va volviendo mirar hacia atrás a medida que pasa el tiempo y ese atrás queda más lejos. El caso de la elección entre Lula y Bolsonaro es clarísimo. Compitieron mano a mano en un balotaje. El mejor presidente de la historia de Brasil, el tipo que más personas sacó de la pobreza en 8 años, probablemente de la historia de la humanidad. Habría que fijarse en China, en la India, si no hubo, digamos, pero son magnitudes mucho más grandes, con lo cual significativamente lo de Lula fue algo que no tiene parangón en la historia moderna. Y del otro lado, a un mandatario que además de ser antidemocrático, además de despreciar en su discurso público a una parte importante de la población, porque desprecia a los de izquierda, desprecia a los homosexuales, desprecia a las mujeres, además de todo eso, venía de hacer una de las gestiones más pésimas de la pandemia de todo el planeta, algo reflejado internacionalmente, el famoso "¿Qué dicen los diarios de nosotros?". Y aún así esa elección se dirimió por un pelo. Y eso creo que tiene que llevar a pensar mucho que el debate político que haya que dar este año es hacia adelante, es qué país vamos a querer a partir del 10 de diciembre de 2023. No discutir, sí, obviamente tenerlo en la paleta del debate, porque son argumentos, pero son argumentos, no son el objeto de la discusión convencer a la gente de que Cristina fue mejor que Macri o de que el peronismo es mejor que Juntos por el Cambio. Hay que convencerla de que su vida puede ser mejor con un gobierno popular a partir de diciembre de este año, lo cual cuesta muchísimo porque venimos de años donde con un gobierno de este signo político la vida realmente no mejoró mucho o no mejoró, depende para quién.
Pero hay que convencerlos de eso. Creo que el debate que hay que dar es hacia el futuro, hacia adelante. Sí, sin embargo, digo, me parece que ahí hay dos cosas. Una, el domingo sí, me parece que, y en línea también de lo que decía Carla, se activó muy fuertemente. Digo, en la elección Lula, más allá de lo ajustado de la diferencia, sí dejó muy materializada la tensión entre democracia y un proyecto antidemocrático que para muchos es una dictadura o una similitud a un proyecto de, digamos, más dictatorial, si se quiere. Digo, ahí sí polarizaste dos significantes, ¿no? Bolsonaro en lo antidemocrático y Lula la democracia. Más allá de ir a las urnas, se cristalizó desde un lugar en el que es quien te vulnera derechos, quien manejó mal la pandemia, quien prefirió la muerte, etcétera, etcétera. Digo, me parece que el domingo Lula logró que lo que se salga a defender no fuera Lula, sino la democracia. Digo, en ese desplazamiento es donde entiendo que hubo cierto lugar ganado al bolsonarismo, que me parece que es parte del reclamo que viene haciendo Cristina todo el tiempo con su intento de magnicidio. Y dice, no fue contra mí, fue contra lo que represento, no son las personas, son las ideas. Digo, viene machacando un montón con eso. Entonces, no coincido en que el problema sea la democracia, porque me parece que no es, entiendo desde donde le decía a Fer que recupera a Cristina la desilusión con la democracia, entiendo que es una desilusión que transcurre en nuestra democracia, que a 40 años no resolvió cuestiones de la dictadura también. Absolutamente, es que, sí, no, el problema no es la democracia en sí, que es el único sistema posible, sino el vaciamiento de sentido que ha tenido en las últimas décadas. Para continuar con el tema de Brasil, con el tema de Argentina y con todo esto que, como venimos diciendo, está sumamente entrelazado, ya estamos en comunicación telefónica con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi. Agustín, muy buen día. Acá Nico Lantos con El Pase en el Staff de Radio, escuchándote con atención. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día para todas y todos. Bien, muy bien. Bueno, quería empezar justamente consultándote por esto que venimos charlando, cómo temas que parecían disímiles o distintos, que en los diarios están en distintas páginas, terminan entrelazándose en la Argentina y en esta región y en esta época del mundo, y cómo el golpe de Brasil, el juicio contra la Corte Suprema, la investigación por el intento de asesinato de Cristina, parecieran ser capítulos de una misma historia. No sé cómo lo estás viendo. Bueno, yo creo que lo que demostró ayer con lo que sucedió en Brasil, con el intento de golpe contra Lula, está consustanciado con todo lo que de alguna manera vos terminabas describiendo, ¿no? Hay un crecimiento en la región de los grupos de derecha, y dentro de esos espacios políticos de derecha, las posiciones más duras, las posiciones más rígidas, las posiciones más neofascistas, más neonazis, más intransigentes, empiezan a tener una mayor relevancia, y como esas posiciones duras en general tienen muchísima rigidez, terminan imponiendo sus posiciones al conjunto de los espacios políticos, ¿no? Y me parece que de alguna manera esto es lo que sucedió en Brasil en el día de ayer, alimentado también por esta cosa que siempre decimos, ¿no? Que cuando la derecha pierde elecciones intenta imponer sus condiciones por otros métodos. Recuerdo que después que Dilma había sido reelecta, a los pocos meses empezaron las movilizaciones en distintos lugares de Brasil en contra de Dilma, y Dilma acuñó una frase que se acuerdan ustedes, que decía que en Brasil no había tercera vuelta, ¿no? Que ya había ganado, ¿no? Y si recordamos un poco más atrás acá en la Argentina, cuando Cristina ganó en el 2011 con el 54%, en el primer semestre del 2012, a pocos días, a pocos meses de que había ganado Cristina con el 54%, también empezaron una cantidad de movilizaciones y cacerolazos en contra de Cristina y en contra de la política de Cristina. Entonces, este es un hecho que yo creo que los partidos políticos populares, los espacios políticos progresistas deben mensurar adecuadamente, y deben tenerlo muy presente, ¿no? Hay un crecimiento no solamente en América Latina, sino también en el mundo, de estos grupos violentos de derecha, grupos extremistas violentos de derecha, que generan, que están todos inmersos dentro de una serie de hechos en los cuales hay una cantidad de cosas que no están ajenas, ¿no? Si vos tenés,
digamos, si existe en América Latina el lawfare, es decir, que te arman causas en la justicia para condenar, desprestigiar, deslegitimar, proscribir a dirigentes políticos, como fue en su caso el caso de Lula, como en este caso el caso de Cristina. Si existe un sistema de medios de comunicación que intenta crear sentidos, o que crea sentidos claramente, y esa creación de sentidos, en el marco de esa creación de sentidos, se terminan estigmatizando distintas posiciones políticas y a distintos espacios políticos y a dirigentes y a distintos dirigentes políticos. Digo, claramente, para ver un ejemplo mucho más cercano, en la Argentina, cuando los argentinos escucharon el alegato de Luciani en la causa de Cristina, muy probablemente muchos argentinos pensaban que ese alegato era la sentencia. ¿Por qué? Por la visibilidad que tuvo y por la manera que la trataron los medios o el sistema de medios de comunicación más potente que hoy tiene la Argentina. Si además, a través de las redes sociales, estos dos elementos, el lawfare y la creación de sentidos que genera el partido judicial por un lado y los medios de comunicación por el otro, viralizan los discursos de odio, bueno, claramente eso puede desencadenar en lo que terminó sucediendo ayer en Brasil, o lo que intentó suceder con el intento de magnicidio a Cristina, de ese intento de asesinato, ¿no? Entonces, me parece que ahí todos los sectores progresistas de la Argentina y todos los partidos democráticos del mundo, ¿no?, deberían tener en cuenta que detrás de esto hay un germen neonazi, un germen neofascista, que claramente hay que condenar. Nuevamente aparecen fisuras en la condena del hecho por parte de los dirigentes de Cambiemos, ¿no? Porque es sí pero, ¿no? O en algunos casos ni siquiera el sí, todo el pero. Entonces, me parece que eso también nos deja un sabor amargo en la boca, porque la condena al intento de golpe debería ser contundente y no ponerse a tratar de comparar situaciones como la que se vivieron ayer en Brasil con otras situaciones en Argentina que no tienen nada que ver. Está claro. Agustín, Lula, en las primeras declaraciones que hace después del domingo, dice que es necesario investigar el financiamiento de estos grupos como una forma de saber verdaderamente de dónde vienen y de poder cortarlos de raíz. En la Argentina también vimos esto a partir del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, porque con lo poco que se investigó, saltaron a la luz varias cuestiones que comprometen bastante a sectores vinculadísimos, diría yo, al PRO y a Juntos por el Cambio. ¿Es necesario acá hacer una investigación más a fondo de cómo se financian y se organizan estos grupos de ultraderecha que actúan en el país? Sí, por supuesto que sí. Es necesario profundizar la investigación. Y es lo que viene pidiendo Cristina con los distintos pedidos de apartamiento de la jueza Capuchetti, ¿no? El intento de asesinato de Cristina, el magnicidio contra Cristina, es un hecho conmocionante de la vida política del país. Y la Argentina, y en este caso el Estado argentino, y en este caso la justicia, debería haber puesto todos los recursos, todos los esfuerzos y toda la dedicación para avanzar en las distintas líneas de investigación que se vayan presentando. No debería haber descartar rápidamente alguna línea de investigación que se presente. Entonces, me parece que los planteos que se han hecho, los planteos sobre el financiamiento, los planteos sobre la ligación entre Revolución Federal y el grupo de los Copitos, merecen ser líneas de investigación que se profundicen, porque la verdad que a veces pienso que el atentado contra Cristina tuvo más impacto en el mundo que en la Argentina, ¿no? Porque cuando yo seguí atentamente las elecciones de Estados Unidos de intermedias sobre el final del año pasado, y bueno, en Estados Unidos fueron las elecciones de mayor violencia política de los últimos años. Hubo un caso conmocionante que fue el intento de agresión en ese momento a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se concretó contra su marido y no contra ella. Y editorialistas de diarios muy prestigiosos como el New York Times ponían en la misma línea de gravedad el intento de asesinato a Cristina, el intento de ataque a Nancy Pelosi o el asesinato finalmente efectuado al ex premier japonés.
Recientemente hubo un intento de golpe de Estado en Alemania, protagonizado por grupos neonazis, grupos neofascistas. Todos nos estremecimos cuando vimos después de que Lula había ganado en la segunda vuelta, se había concretado el triunfo de Lula, el saludo nazi de adherentes de Bolsonaro, del bolsonarismo. Entonces, si no tomamos en cuenta, si no tomamos dimensión de este hecho, que es un hecho que vuelvo a decir, que tiene todas las características de lo que veníamos hablando, pero que también tiene evolución en otros lugares del mundo, me parece que nos equivocamos abiertamente, sino que por el contrario hay que investigar, profundizar y tomar todas las decisiones que haya que tomar de forma contundente, porque la verdad es que ahora que estamos cumpliendo 80 años de democracia, siempre nos acordamos de lo que sucedió en esa Semana Santa del 87, y allí el peronismo, conducido por Antonio Cafiero, tuvo capital contra Raúl Alfonsín, tuvo una actitud de mucha generosidad, porque se puso en defensa de la democracia, apoyó al presidente elegido democráticamente, al presidente constitucional, no hizo ningún cálculo electoral, ni preelectoral, ni ninguna cuestión mezquina. Cuando sucedió lo de Cristina acá, yo imaginaba que el conjunto de la dirigencia opositora iba a tener la misma convicción, ¿no? Y todavía estamos esperando que la presidenta del principal partido opositor, Patricia Bullrich, emita alguna declaración de condena ante el intento de asesinato de Cristina. Agustín Rossi, ¿qué tal? Franco Misraji. Justamente quería consultarte eso. ¿Considerás que a la luz de lo que estamos viendo en Brasil, Lula contó con un apoyo institucional mayor o directamente del que Cristina quizás no contó en relación a las principales figuras de la oposición? Y pienso también en lo que es la Corte Suprema de Justicia aquí y allá el Tribunal Superior de Justicia. Pareciese que sí, ¿no? Pareciese que hay una mayor reacción institucional mucho más contundente por parte de toda la dirigencia política y de todos los poderes constituidos que existen en Brasil. Lo de la Corte merece un capítulo aparte, independientemente del juicio político que se va a iniciar ahora en la Cámara de Diputados, la Corte en la Argentina, ¿no? Después del escándalo del Lago Escondido, que no hayan emitido ninguna declaración, ninguna resolución, ningún apercibimiento, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, es un grado de degradación institucional lo que estamos viviendo con el Poder Judicial en Argentina, con lo del Lago Escondido, ahora con las filtraciones entre el principal operador del presidente de la Corte y un ministro en uso de licencia del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Yo hoy veía en los medios que enviasen una denuncia a Rodolfo Tailade, Sí. la instruye el fiscal Stornelli y me parece que la jueza que estaba a cargo era Capuchetti. Sí, efectivamente. Pero, ¿qué les pasa, digamos, no? Stornelli, un fiscal procesado que se negó como 9 veces o 10 veces de ir a declaración indagatoria, que fue cubierto por el procurador interino que está usurpando la procuración, es el que instruye una causa a uno de los que yo en ese momento era diputado, también impulsamos la denuncia sobre el caso de Alessio. Claro. Y una jueza como Capuchetti que sus vinculaciones con Cambiemos aparecen cada vez más claras, ¿no? Entonces, la realidad es que necesitamos reformular este sistema del Poder Judicial que tenemos en Argentina, porque si no, la democracia argentina queda bastante lejos de ser completa. Y Agustín, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Un poco en esa línea, ¿no? Porque evidentemente con lo que estamos viendo acá en la Argentina, con lo que pasó en Brasil y lo que sucede también en otros países de la región, estamos hablando de un contexto político completamente distinto al que nos veníamos manejando en el último tiempo. Ya la oposición adelantó que va a seguir bloqueando cualquier proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Me pregunto cómo
digamos, ¿cómo estás viendo lo que sucede en este momento, el impacto que puede tener en la Argentina, lo que vemos a nivel regional, si puede crecer el nivel de violencia y por dónde encarar también la campaña electoral / comunicacional de este año? Se instaló bastante fuerte el tema de mafia o democracia. ¿Te parece que es por ahí? ¿Te parece que hay que buscar otro método para que esto se comprenda bien? Hola, Agustín. Creo que lo perdimos la comunicación con el titular de la AFI, Agustín Rossi. Estábamos hablando con él, repasando lo que sucede en Brasil, lo que sucede en la Argentina. Dejó algunas definiciones bastante contundentes. Faltaría, ¿no?, la parte resolutiva siempre. No es algo que se le pueda achacar a él personalmente. Creo que tiene que ver, por un lado, con una cuestión constitutiva del gobierno, con otro lado, con justamente el lazo que tejió la oposición alrededor de eso. Cuando decimos, cuando escribimos, cuando Franco en sus notas describe lo que pasa en Comodoro Pi y cómo todo el caminito está acomodado para que no haya una escapatoria. Eso fue porque hubo una mesa judicial que durante 4 años se armó un diseño y una trampa institucional en la cual hoy el peronismo está entrampado. Sí, y al mismo tiempo también vos tenés en el ámbito de lo político una traba muy fuerte en el Congreso de la Nación, producto de haber perdido las elecciones del 2021, porque tampoco se mejoraron las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas. O sea, está todo vinculado, pero claramente es algo diferente a lo que veníamos manejando, donde no hay chance de debate político, de discusión, de negociación. Hoy hay un bloqueo porque sí, y eso se explica en por qué a Lula le tomaron 3 edificios de los 3 poderes del Estado a una semana de ser presidente de Brasil. El pedido de juicio político a la Corte me parece un gran primer paso. Sí, claro, Claro. por supuesto. Para avanzar. También es complejo, porque en un año electoral, yo entiendo, hay un sector grande, mayoritario en general de la sociedad, que no está politizado, ni entiende mucho lo que pasa, ni sabe muy bien quién es la Corte Suprema, ni conoce quiénes son los jueces de la Corte Suprema, que va a haber durante mucho tiempo un debate feroz entre oficialismo y oposición por algo que no entiende y siente muy ajeno a sus problemas. Es un doble riesgo, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, me parece un gran primer paso. También hay que tener en cuenta lo que siempre tratamos de hacer acá, ¿no? Buscar la forma de relacionar esta pelea que hay de los sectores nacionales, populares, de izquierda, con la justicia y emparentarlos con la situación económica de las grandes mayorías, ¿no? Sí, emparentarlo por un lado con la situación económica y por otro lado diría mostrar que el rol que cumple en Brasil esta horda de gente armada, acá lo cumplen 4 tipos de traje, digamos, ¿no? Creo que también pasa un poco por eso y creo que un poco de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la conexión que se va dando entre todas las distintas noticias que van llegando y que todo confluye en octubre de este año cuando sea la próxima elección. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.